Y hablamos con don José Seco, que por cierto es de Cheste, precisamente, presidente del área de educación del sindicato CESIF Comunidad Valenciana. Buenos días, don José. Hola, buenos días. Bueno, movidito, ¿no? El fin de semana, en tu pueblo natal. Sí, la verdad es que el pueblo se ha llenado de muchos moteros que han venido a disfrutar del Gran Premio. Creo que ha sido una fiesta para el mundo del motor y la afición histórica que tenemos en la Comunidad Valenciana por el tema del motor. Y luego felicitarnos también, y yo creo que desde aquí es importante que de los 3 campeones del mundo de esta temporada, 2 son españoles y además uno de ellos pertenece a un equipo valenciano como es el Team Aspar, y sí, creo que eso hemos de estar muy orgullosos todos. Bueno, ganas tenemos, que ya tuvimos aquí en una ocasión a Jorge Martínez Aspar, que además es empresario, porque tener una escudería de moto significa tener una empresa, indiscutiblemente, y además de un nivel importante. Entonces sí, congratularnos, como tú muy bien apuntabas, por ese éxito. Efectivamente, y además yo creo que si hacemos un resumen de equipos que están a ese nivel o de equipos de competición que tienen esa relevancia, al final vemos que puede estar la escuela evidentemente del circuito, a la cabeza está siempre nuestro gran colaborador con el sistema educativo como es Miralles. Y también está Aspar, que siempre que se le ha requerido por parte del centro donde yo he trabajado, pues siempre nos ha echado una mano y nos ha mostrado un poco cuál es el mundo de la competición, que también es una forma de que puedan salir nuestros estudiantes de la formación profesional pública, sí, desde el centro educativo de Cheste, que se da competición. Que además es uno de los, yo diría que de los centros educativos también de referencia. Tiene ya muchísimos años. Sí, está ubicado en... Ya que hablamos de tu libro, en materia educativa. Sí, está ubicado en un entorno que nació como universidad laboral en su día y que a día de hoy pues tiene varios iconos formativos. Está el IBASPE de la policía local, a nivel de toda la Comunidad Valenciana. Está el Instituto también de Secundaria y Bachillerato de Deportistas de Élite. Y luego también está el Centro Integrado Público de Formación Profesional, que unifica cosas tan interesantes como todos los que quieren ser los futuros entrenadores de todas las categorías del fútbol, que yo sé que eso te gusta mucho, sí. Y que evidentemente también se forman allí a través de la federación, y creo que es un polo importante, igual que cualquier polo atractivo e importante es cualquier centro educativo público a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Bueno, hay que decir que indiscutible, en el fútbol no me hables mucho. Bueno, enhorabuena al Levante y al Valencia Basket, que también hacemos las retransmisiones habituales en esta casa, que los dos han ganado partidos muy complicados el fin de semana. Bueno, y Valencia Basket, que está de racha después del partidazo que se marcó el viernes en Grecia frente a Olympiacos. El Valencia, pues va por otros derroteros, así que el próximo jueves volverá a jugar para cerrar esta primera fase de la Liga en este año tan extraño, en esta temporada 2022-2023, porque en nada va a empezar el Mundial de Qatar. Esto de tener un Mundial en pleno invierno y en mitad de temporada, pues no sé si va a ser una buena idea. Y para cerrar este capítulo que estábamos apuntando, José, respecto al tema de Cheste, la repercusión que tiene, lo que significa para la economía, por supuesto local en primer lugar, pero luego también en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el ámbito y el mundo de las motos, en un momento donde se plantea además el futuro del Gran Premio, porque Dorna, ya lo hemos dicho antes, la empresa organizadora tiene en mente o tiene como objetivo intentar generar alternancia, pues claro, España alberga 5 grandes campeonatos del mundo, 5 grandes premios. Esto es un poquito complicado de entender para el resto de los países, pero bueno, lo que hay. Sí, yo creo que es algo histórico. Yo creo que desde que nuestro gran campeón Ángel Nieto abrió a toda la ciudadanía, a todo el público, el mundo de la competición y de los grandes premios a nivel europeo y también internacional, España ha sido uno de los países que más ha aportado al mundo de la competición a nivel del mundial. Ahora también Italia está tomando mucha fuerza. Hay que recordar, por ejemplo, que este año o esta temporada se ha retirado Valentino Rossi, y que ya desde hace bastante tiempo tiene una escuela en Italia muy potente, y que nosotros lo hemos de ver como una competencia sana y donde hemos de seguir ese predominio, sobre todo empezando por las categorías. Su hermano, que además está compitiendo, el hermano de Valentino, que además ha estado presente por primera vez en Cheste, un circuito que no fue talismán en su carrera. La verdad que él no le tenía
España no le gustaba mucho, le tenía un poquito de manía, no por el ambiente, que le está encantado, sino porque no se le daba bien en la pista, lo cual también lo entiendo, que no le hiciese en este caso mucha gracia. Pero ha sido la estrella de este Gran Premio por primera vez bajado de la moto. Una circunstancia un poquito rara, pero bueno. Efectivamente, y yo creo que tenemos que aprender de los grandes. Antes hablábamos de Aspar, que ayer lo comentaba con algunos amigos, es que ha sido campeón del mundo sobre la moto y como jefe de equipo, igual que pasó con Ángel Nieto. Y lleva ya unos cuantos, Lleva ya unos cuantos ya grandes. Y lleva unos cuantos. Permíteme, se nota que te gusta el tema de las motos, ¿Eres cómo es? ¿Los de Chiste sois? ¿Chestanos? Chestanos. Amparo Folgado, que es torrentina, buenos días. Muy buenos días. Bueno, vosotros también habéis vivido, os ha gustado mucho, que duda cabe siempre grandes eventos como este Gran Premio también, de MotoGP. Además, yo tengo que reconocer que el evento de Cheste se oye desde Torrent, es decir, tenemos muchísimo el ruido. Sí, no el de lo que es la propia instalación, pero sí de los pues todos los aficionados que suelen ir arriba y abajo de la carretera, llegan hasta Torrent y vuelven hacia Cheste. Bueno, pues ponte los auriculares que creo que vas a poder escuchar. José tiene también volumen ya puesto. Vamos a saludar a tu compañera de partido, que es la diputada, en este caso del Partido Popular, responsable de temas de educación, el Escorts Valencianes, Beatriz Gasco, que también la tuvimos aquí en una ocasión. Beatriz, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con tu compañera Amparo Folgado. Buenos días, Estoy afónica. Hola, Amparo, buenos días. Bueno, buenos días a todos. José Luis, buenos días a todos. Buenos días. ¿Estás afónica de haber estado en Cheste? No, de haber estado en Cheste no. El viernes en la comparecencia de la consellera, la verdad es que de tanto reivindicar las necesidades educativas ya me quedé sin voz y sigo perjudicada. Vaya por Dios. Oye, esto para que luego digan que los políticos nos dejáis literalmente la piel, o la voz en tu caso. La piel y la voz me dejé el viernes. Bueno, pues venga, en unos minutos que aquí, aparte de Amparo, te escucha, que supongo que también lo conocerás, José Seco, presidente del área de educación del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana, y quería abordar con vosotros, pues toda esta situación con Amparo. Luego le pregunto también en clave de Torrent, faltaría más, como siempre. Pero bueno, en este capítulo, a ver, ¿qué es lo que pusiste encima de la mesa respecto de, en este caso, de materia educativa? O bueno, yo creo que no discrepabas respecto de las políticas, concretamente del Botanic, ¿no? A ver, cuéntanos, sí. Beatriz. Pues a ver, un Botanic, un gobierno que dice que viene a rescatar personas en un momento donde Save the Children está denunciando que hay 337.000 niños en pobreza severa, que venga a poner una partida de becas de comedor donde los beneficiarios van a ser los mismos, 136.000 niños, pues bueno, yo creo que es una vergüenza porque nos quedamos muy, muy lejos de esa cifra de poder ayudar a los 337.000 niños que están en riesgo de pobreza severa. Pero es que todavía es más vergonzoso que el importe de las becas de este curso del 2022 no se lo hayan gastado. En secundaria, de los 5,3 millones presupuestados, no se han gastado 2,7 millones. Pero es que en primaria, de los 70 millones de euros presupuestados, no se han gastado 38. Insisto, cuando tenemos a 337.000 niños en riesgo de pobreza severa y venían a rescatar personas. Es decir, son partidas tan sensibles cuando las familias en este momento de inflación además lo están pasando tan mal que no pueden llenar el carrito de la compra. Estas partidas no pueden sobrar. O, por ejemplo, el Sarsallibres, cuando hace falta la compra de material escolar, pues lo mismo. En secundaria, de los 7 millones se han gastado 4 y en primaria, de los 8 millones se han gastado 5. Y lo peor de todo es que cuando le pregunto a la consellera, que quizá por eso mi falta de voz, ¿no? Consellera, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha gastado usted este dinero? Ni una respuesta. No me supo contestar. Yo creo que esto es lo que tenemos que denunciar porque no puede seguir pasando. Y luego las incoherencias, ¿no? Dicen, porque los anuncios están fenomenal, pero si los anuncios se acaban quedando en titulares, lo habrán visto todo, los oyentes. Perdón. Permíteme, a ver, valoraciones, José, sobre lo que está comentando Beatriz Gasco y Amparo. Sí, bueno, esto viene en la línea de lo que estamos viendo en las dos legislaturas que lleva este gobierno y en realidad lo que vemos es que no se ejecuta todo el presupuesto, que se hacen anuncios que muchas veces quedan vacíos o que se hacen anuncios que luego no llevan partidas presupuestarias o directamente luego se derivan a otros temas. Aquí lo importante, y yo creo que los docentes que nos escuchen, pero también el conjunto de ciudadanía debe de saber aspectos que se han comentado públicamente y que también hemos comentado aquí en vuestro programa. A día de hoy siguen habiendo impagos a docentes que todos los días están trabajando en los centros educativos de la función pública.
nosotros tenemos docentes que no cobran todo su sueldo y la Consellería no lo soluciona porque simplemente no provee de personal suficiente para la gestión de las nóminas. Eso por un lado. Luego, aquí lo hemos comentado en vuestro programa, el hecho de que queríamos inversiones, que cuando comienza la pandemia de la COVID dijimos que queríamos un programa o un plan estratégico de choque para nuevas tecnologías y esta semana pasada se nos vende que se van a utilizar 17 millones de euros de fondos europeos para la digitalización de las aulas. Llevamos 2 años pidiéndolo y llevamos 2 años de retraso. Y cuando, por ejemplo, la semana pasada también se anuncia 27 millones para la formación continua de personas que están en activo, pues evidentemente se queda corto porque estamos perdiendo el tren de la actualización a las nuevas necesidades del mercado laboral. A ver, en clave municipal, ¿tú cómo lo ves también, Pues Amparo? en clave municipal, además, es que a nosotros, hace prácticamente unos días se aprobó en el Pleno Municipal una serie de actuaciones de lo que venimos arrastrando del plan Edifican, que se inició en el 2016 y tenía que haberse acabado en el 2020, si no me equivoco, pero luego se amplió y así seguimos, ¿no? Y al final lo que detectas, porque estamos hablando de una inversión importante en 4 centros educativos, de los que no se había hecho aún todas las adecuaciones que se querían, que habían previsto en Edifican, es la sensación de prometer y no meter, porque la duda que tenemos es que se han aprobado una serie de proyectos para 4 centros educativos, los últimos en este pleno del jueves pasado, con una cantidad total de 26 millones de euros. En algunos de ellos estamos hablando de la demolición del centro y la construcción nueva del centro, en el cual nos encontramos ante la duda de saber realmente en los presupuestos de la Generalitat si esas cantidades están incluidas, y dos, que vemos que muchísimos de estos proyectos que hoy se están volviendo a lanzar nuevamente, como es Edifican, que tenía que haberse iniciado ya en el 2016 y finalizado hace prácticamente 2 años, que se están poniendo ya un plazo de hasta el 2026. Claro, es que Beatriz, un poco esa sensación, además, que tú tienes y cualquier ciudadano tiene, decir, sí, ya, ahora 7 meses de elecciones, pues vamos a prometerlo todo. Claro, pero esto es un poco la sensación que da la legislatura, Beatriz, por lo que tú estabas comentando, que parece que no se avanza, que es lo que comentaba también Amparo. Yo quería dar con el datos Edifican. sociales, porque como venían a rescatar personas, primero quería hablar quizás de las partidas sociales, porque me parecen partidas muy sensibles. Pero vamos a hablar de infraestructuras que estaba comentando Amparo, porque del Edifican me parece un dato muy alarmante. Desde que existe el plan Edifican hasta septiembre, que tenemos la cifra, se han presupuestado para este plan 1.337 millones de euros. Pues bien, de estos 1.337 millones les han sobrado, es decir, no han sido capaces de gastarse 1.087 millones. Claro, es que es una barbaridad. Es que solamente han ejecutado el 18%. Pero esto, permíteme, esto es una de las cosas que yo no entiendo. Y voy primero con Amparo y luego también por José. Pero Amparo, perfecto, porque, bueno, tú has sido, si no me equivoco, directora general de Educación, ¿no? Si no recuerdo mal. Y Amparo, que ha sido alcaldesa. ¿Cómo se puede tener un nivel de ejecución presupuestaria tan bajo? Es que es algo que yo no entiendo. O sea, es que vamos a acabar la legislatura con un nivel lamentable de ejecución presupuestaria. Sí, además es inaudito y ¿Qué además explicación hay? Sobre todo para el profesorado, para el alumno y para los padres que vienen esperando, que se les prometió desde el 2016 ese plan Edifican, que es que lo edifiques tú, porque primero te digo que lo hagas tú y luego ya te lo iré haciendo, traspasando los fondos, ven que se van, pues prorrogando in eternum. Estoy adelantando, es decir, el jueves pasado se aprobó por parte del Pleno 26 millones de euros para 4 centros educativos. Pero 26 millones de euros que la sensación que tienen muchos padres es decir, bueno, sí, ya otra vez la misma, ya veremos cuándo es. Porque además en alguno de ellos se está diciendo literalmente que es un proyecto que, lleva sus plazos económicos, más que de la propia ejecución de la obra como va a ser, hasta el 2026. Entonces, claro, estaremos hablando de prácticamente 10 años desde que se aprobó el plan Edifican, que venían a decir que ellos rescataban todos los centros, que lo arreglaban todo y lo hacían todo. Y al final son los municipios los que se les está haciendo la encomienda de la carga en carga de la esto es lo que veo yo, que como siempre acaba recayendo los ayuntamientos. A ver. Bueno, yo creo que los datos son los que no tienen ningún tipo de contestación ni a favor ni en contra, porque son datos. Y los datos es que no se alcanza prácticamente el 20% de ejecución, que el plan Edifican lo diseñó la Consellería de Educación. Lo diseñó la Consellería de Educación y, por lo tanto, cuando un plan de ejecución llega al 20%, quiere decir que no se está haciendo bien la cosa. Por lo tanto, no puede ser, como nos ha dicho a nosotros la Consellería. Nosotros hace alrededor de 2-3 semanas tuvimos una reunión con la Dirección General de Infraestructuras, que es de nueva creación,
Pero evidentemente se les pidió la responsabilidad de esto no está funcionando, ustedes diseñaron el plan y ustedes deben de cambiar ese plan porque se está viendo que no es efectivo. Y por lo tanto, al final, lo que estamos viendo es que los centros educativos reciben esas mejoras a una velocidad muy lenta, que se derivan cantidades de dinero ingente para otros proyectos porque no se invierten en educación, y eso no puede ser de esa forma porque entendemos que es engañar a la ciudadanía y también a los padres, madres, alumnos y alumnas y evidentemente a los docentes, y que los centros educativos, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, necesitan unas inversiones importantes que sean de forma rápida y sobre todo que respondan a la realidad del mercado laboral. Dos cuestiones, Beatriz, y así ya te libero y puedes seguir haciendo... No, es que a mí me gustaría apuntar sí. dos cuestiones importantes más respecto a infraestructuras que creo que son esenciales. Yo te iba a preguntar en esa línea, por ejemplo, el tema de barracones, que yo lo escuché en el año 2019, en las últimas elecciones, pues recuerdo que eran protagonistas, tristemente protagonistas, y en 2015 también, y ahí siguen, que eran las cosas que te iba a preguntar. Y otra cuestión también, la mejora en la climatización de los centros educativos, porque no lo olvidemos, que bueno, el COVID, gracias a Dios, parece que relativamente se va controlando. Digo relativamente porque tuvimos 161 muertos el otro día, y 18.000 y pico contagios, pero en fin, relativamente controlado. Pero yo no he visto mejoras en materia sanitaria, hablando de infraestructuras, y esto es algo que, bueno, a ti llevo menos tiempo hablando contigo, pero con José Seco y con Amparo Folgado no veas tú durante toda la pandemia. Beatriz. Sí. Te contesto. Respecto a barracones, la verdad es que los datos son tremendos. Los barracones para este presupuesto suben muchísimo. Los datos son los siguientes. En el 2021 el presupuesto para barracones era de 7,9 millones, para el 2022 de 14,6 y para este 2023 subimos a 17,2 millones de barracones. Este dato contrasta porque la partida para construir institutos baja, es decir, más dinero para construir barracones, menos dinero para construir institutos. Estas son las prioridades del Botanic. Y respecto a la seguridad de los centros, no hay una partida específica para comprar purificadores, para mejorar la ventilación de los centros o para asegurar la compra de materiales si volviera otra nueva ola, que nadie nos garantiza que no vaya a volver y que los docentes estén seguros, porque la compra de material llega 6, 7, incluso 8 meses tarde, como José muy bien sabrá. Entonces no hay ninguna partida específica para ello, o una compra o un plan de formación del profesorado para planes de contingencia. Cuestiones de estas no hay absolutamente nada en el presupuesto, y el dato de los barracones a mí me parece tremendo si lo comparamos con otras partidas que bajan. Permíteme, a ver, Amparo, por ejemplo, empiezo por ti. La verdad es que es eso así, y además es que en esas partidas que bajan y luego ves que la falta de inversión que se hace en los propios centros educativos con ese retraso del Edifican va unida a la demanda real de los a nivel educativo de todas las inversiones que nos han hecho y todas las partes. Yo creo que la parte social, lo que tú estabas diciendo, la parte de las becas, la parte de las ayudas, la parte de lo que también va unido con el tema de la xarxa llibres, al final lo que se está detectando es que este gobierno lo que tiene sí son partidas que crea y hincha y infla presupuestariamente, pero que realmente nunca ejecuta en el 100%, y además vamos arrastrando esas carencias año tras año y la situación se va volviendo crítica en muchísimos centros, la gran mayoría por esa falta de inversión real en todos los aspectos, educativo con el personal, a nivel social y a nivel de la propia Pero bueno, van infraestructura. pasando las legislaturas, José, y lo seguimos viendo. O sea, a mí me parece, permitidme, inaceptable esto en el siglo XXI y encima cuando hay, por ejemplo, un plan como el Edificant. Sí, cuando Edifican llega a solucionar los problemas que tuvo y fueron evidentes las anteriores legislaturas, por ejemplo con la empresa pública Ciexsa, pues evidentemente ahí habría que haber puesto pie en pared y haber hecho lo que realmente se prometió, que era unas infraestructuras de calidad en un periodo razonable. Eso no se ha cumplido. Yo creo que en este punto, y es la parte que nos toca como sindicato CESIF, hay que pedir un compromiso a todos los colores políticos. Y en este sentido creo que corresponde hacer una crítica constructiva de que en anteriores legislaturas el proceso de construcción de los centros educativos y el hecho de tener barracones no fue la mejor gestión. Estamos hablando de la anterior época al Botanic, y que la empresa Ciexsa, pues evidentemente arrastró muchísimos problemas, además de otros tantos que se podrían hablar.
Y el Edifican, que vino teóricamente a solucionarlo, no se ha solucionado porque un 20% de una ejecución y más de 1.000 millones por invertir, pues no corresponde. Por tanto, creo que lo que tienen que hacer los partidos políticos es hacer un plan real, un plan ágil, un plan fácil administrativamente y no cargado de burocracia, y en eso todos los que estamos en educación y desde luego CESIF aportamos nuestra experiencia y nuestras ideas para que cualquier partido político que tenga responsabilidades en la Comunidad Valenciana, en educación evidentemente, pueda hacer el trabajo que todos queremos, que es tener un sistema educativo fuerte y actual. Perdón, un pequeño apunte, Sí. que yo estoy más lejos. CIEXA está muy demonizada, pudo hacer muchas cosas mal, pero lo que es innegable, porque están ahí, es que construyó 633 colegios. El Partido Popular en sus años de gobierno construyó 633 colegios y ahí están. Eso es una cuestión que nadie puede poner en duda. El detalle muy rápido también, y a nivel de acondicionamiento de los centros educativos, lo que estamos apuntando por las mejoras a raíz del tema de la pandemia del COVID, que sabéis que lo hemos hablado mucho. ¿Habéis observado algunas mejoras? No hay ningún tipo de mejora. Las mejoras... Climatización, refrigeración, renovación del aire. No hay ninguna inversión en este sentido. No se ha hecho ningún plan estratégico por si en un momento determinado tenemos que volver a ciertas medidas, pero no solamente para esta pandemia que parece que vamos superando poco a poco, sino para cualquier otra circunstancia o climatización de los centros educativos de cara tanto al calor como al frío. En ese sentido, respecto a lo que decía Beatriz, sí, tiene razón que se hicieron mucho, pero evidentemente... José, sabiendo que hay que mejorar muchas cosas. Efectivamente, sí, se trata de eso. Al final aquí lo que tenemos es que sentarnos, no tuvimos un diálogo fluido, ni lo hemos tenido con el Botanic, ni lo tuvimos en su día como nos hubiera gustado con vosotros, y yo creo que es el momento ahora de que todos hagamos una crítica constructiva y de que nos sentemos a la hora de diseñar esos proyectos sobre todo donde no aparezca la burocracia, donde todo sea transparente, donde el dinero público se invierta de forma leal con los valencianos y valencianas que pagan sus impuestos y que quieren que sus hijos y sus hijas tengan la mejor formación. Pues vayan de la mejor manera posible. Totalmente de acuerdo. Amparo. Pues yo creo que lo veo de una forma muy gráfica y muy sencilla. Es decir, estamos al final de esta legislatura, estamos al final de lo que es el Botanic. Pero en mitad de curso. Estamos en mitad de curso, que no yo creo llega que todavía. es lo que no se está respetando, y sobre todo no se está respetando las necesidades de los centros educativos en todos sus aspectos, tanto en como hemos dicho, a nivel social, a nivel también de inversiones y a nivel del profesorado. Pero lo más importante es que al final estamos a 7 meses, se están poniendo sobre la mesa una serie de millones y de actuaciones que yo no sé difícilmente si son reales, porque habrá que ver si están en los propios presupuestos, y que al final la ciudadanía siente que se le engaña de forma paulatina, año tras año, y más ahora que ven que dicen, bueno, queda 7 meses y que van a prometer. Pues bueno, lo que no nos han hecho en 7 años, recordemos que llevan 2 legislaturas, recordemos que venían a cambiar el mundo, recordemos que venían a rescatar personas, y lo único que tenemos claro es que en estos momentos no se ha hecho la inversión necesaria que se tenía que haber hecho, no se ha ejecutado las partidas como se tenían que haber ejecutado, y que además la situación de muchos centros a nivel completo educativamente se ha deteriorado por los años por no hacer las actuaciones necesarias. Beatriz, ¿algo que añadir a este respecto? No, en la línea de lo que comentaba Amparo, pues venían a cambiar el mundo, a reconstruir la educación valenciana, y si algo de luego no están haciendo es construir. Y se nos ha quedado en el tintero, que ya lo hablaremos otro día, la política lingüística, porque es que esa dirección general ha subido en más de un 200%. Y yo creo que las prioridades son otras, se olvidan de la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales, de subir las partidas del abandono escolar, en fin. Tenemos todavía muchos temas por hablar y mucho donde invertir, y que se ha olvidado el Botanic. Pues sí, bueno, que mejore esa garganta. Por cierto, en clave orgánica, parece que hay unanimidad, tú que perteneces a Castellón, a la parte castellonense del PPCV, parece que Alberto Fabra genera consensos. Alberto Fabra siempre genera consenso. Muy bien, vale. Yo te lo pregunto, como estamos en el día a día con las listas. Pues muchas gracias, a cuidarse. Un poquito de gárgara, muchísimas gracias. Strepsil. Todas las recomendaciones son bienvenidas. Hombre, te lo dice también un locutor de radio, que también la garganta también lo padece. Con frío, con calor, con aire acondicionado, el Strepsil, las gárgaras, todo esto forma parte, ¿verdad? Los halls. No me importa hacer...
todo a la vez. Sí, no me importa hacer publicidad. O sea que... Nada, nosotros solamente esperar que te recuperes y sobre todo, bueno, que tengamos esas formas de trabajar, de aportar ideas y de que nos escuchéis todos los partidos políticos y en particular el que tú representas y Amparo, porque creo que el futuro de los valencianos depende muy mucho del trabajo, en este caso, de nuestro sindicato. Y por cierto, el tema del COVID, de momento, tranquilidad en las aulas, ¿no? Bueno, la tranquilidad está en que no tenemos los datos, con lo cual... Relativa. Tranquilidad porque de momento no hay una nueva ola, porque como venga una nueva ola va todo al aire. Ya, porque esta figura del personal sanitario... Mira, el otro día estaba viendo una película norteamericana y hablaban unos padres entre ellos y decía, claro, porque el responsable sanitario me ha dicho no sé qué tal. En una película aparecía esta figura. Sí, nosotros estamos llevando una campaña de firmas para llevarlo a Cortes Valencianas. El tema de la enfermedad escolar es una reivindicación que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos ya recogidas un número muy importante y creo que en este caso, y como crítica también histórica, cuando alguien apoya algo, cuando está en la oposición, lo debe apoyar, evidentemente, si es coherente cuando está en el gobierno. Esto es lo que pasó con el apoyo en su día a esta iniciativa por parte de Mónica Oltra y entendemos que por compromiso, y a día de hoy no se ha materializado, así que exigimos responsabilidad. Muy bien. Sí, bueno, nosotros llevamos una PNL a las Cortes para exigir que se aprobara, porque yo creo que la realidad del COVID nos ha abierto mucho los ojos sobre esta figura en los centros educativos. Claro. E insisto, para todos, ya que hablamos también de la administración en general, para todos los edificios públicos, hoy en día tenemos tecnología para mejorar la calidad del aire interior, como nos dicen los técnicos y expertos. Se pueden poner filtros, se pueden renovar, no tiene por qué ser un aire de peor calidad, si hacemos las cosas bien. Desde luego, y perdona que te interrumpa, lo que no puede ser es maltratar a los docentes de la forma en la que se está haciendo, obligándoles a que administren medicamentos, obligándoles a hacer planes de contingencia, obligándoles a tomar temperaturas, obligándoles incluso en algunos momentos hasta recoger pruebas PCR. Ha sido lamentable todo este proceso. Tú fíjate, tu compañera Amparo, que a mí me consta de buena tinta, haya estado muchas veces a las 8 de la mañana en las puertas de los colegios. Y hacía buen fresco recogiendo las firmas y no era en verano. ¿Y qué te decía? ¿Qué te han dicho siempre los padres? La verdad es que los padres siempre al final te trasladaban, yo creo que lo que muchas veces por parte del equipo de gobierno que está actualmente no traslada, y es esa preocupación de la falta de medios, de la falta de atención, de la falta de respuestas y sobre todo de la sensación de engaño que muchos de ellos han percibido a lo largo de estos años respecto a este colectivo de partidos políticos que nos venían nos montaban un mundo feliz, un paraíso, y al final lo que hemos encontrado es realmente una gestión nefasta y una situación bastante, pues bueno, muy bien. Denunciable. Y la protección al profesorado, Amparo, y madre la mía, protección yo creo que ha sido cero. Además, hay que agradecer que, bueno, no sé si agradecer, porque al final la labor que ha hecho el profesorado de seguir tirando hacia adelante por el bien de los centros y de los alumnos y de los padres es de reconocer, cosa que luego ves que la propia Consellería no les ha devuelto realmente ofertándoles y ofreciéndoles todos los medios que necesitaban, y que ellos han dado muchísimo y siguen dando muchísimo, porque las carencias son enormes. Así es, ¿cuántas veces lo hemos comentado, José? También con los docentes. Se habla de los sanitarios y un poco se reconoce el papel de los docentes, la vocación de los docentes, el papel que han hecho. Sí, porque hay que tener en cuenta que muchos docentes durante un periodo importante los medios de seguridad, como podrían ser las mascarillas y los geles, los han tenido que poner de su bolsillo. Aquí hemos dicho muchas veces, ¿no? efectivamente, y los portátiles y aquí hemos dicho para teleeducar. No para teletrabajar, sino para teleeducar. Exactamente, y además de las dos propuestas que hizo CESIF, la Consellería no ha adoptado ninguna, porque creemos que ellos están en otra cosa, y es el hecho de, oiga, ya que durante la pandemia fue una situación sobrevenida, compense de alguna manera a los docentes, no se ha hecho, y planteamos en su día, como decíamos al inicio del programa, un plan estratégico de infraestructuras también digitales, y los docentes a día de hoy, y hace ya prácticamente 2 años de que se declaró la pandemia, automáticamente seguimos trabajando en casa con nuestra conexión de internet, con nuestros ordenadores y con nuestros recursos propios de nuestro bolsillo. Eso es el refuerzo que tenemos por parte de la administración. ¿No estamos en la era de internet de las cosas?
No, ni refuerza Sí. docentes ni refuerza alumnos. Yo esta semana le pregunto a la consellera que cuáles son las consecuencias pedagógicas que el COVID ha tenido entre el alumnado, porque es que se ha perdido un curso y medio prácticamente y yo no sé qué consecuencias ni qué ayuda se le está dando al alumnado por todas estas horas de clase que se ha perdido. A ver qué me contesta. Todo esto yo creo que a lo mejor lo veremos en el futuro, Amparo, Pues, es decir, posiblemente de valorar realmente el peso educativo y cómo se ha podido soportar esa formación en una época tan difícil como la pandemia. Creo que lo veremos un poco con el paso del tiempo. Lo veremos en el futuro y además Sí, me pero da la la consellera impresión... lo tiene que plantear ahora. Ya, Pero perdón. además, y volviendo al tema de lo que estábamos hablando del profesorado, creo que no seremos conscientes de realmente el gran daño que se ha hecho al nivel del alumnado, de lo que han perdido, porque muchísimos profesionales, la gran mayoría, han dedicado muchísimo más tiempo y han implementado muchísimas más las horas en las clases para reforzar aquello que no llegaba a los alumnos. Es decir, yo creo que el profesorado está muy preocupado por ver que no se han dado todos los contenidos, no se han dado la forma adecuada y siguen de alguna forma pues implementando de la manera que pueden, con lo cual posiblemente la gran carencia será mucho más grande. Lo que pasa es que no llegaremos a verla en toda su extensión por el gran trabajo de muchísimos profesionales. Bueno, es que esto nos da para mucho. Beatriz, cuídate. Muchísimas gracias. Y a mejorarte. Venga, gracias. Gracias. Venga, ¿me permitís que hagamos una pausa rápida para la publi? Sí, claro. Nos tomamos caramelitos para la garganta y todo eso, el agua, yo siempre la tengo aquí también, que va muy bien, hidratarse también para la garganta. Volvemos enseguida. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural... Vine a FIBA-Mel, la fira valenciana de la mel, de l'11 al 13 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la comunitat valenciana. Col·labora València Turisme. Tindre un compromís amb el teu entorn passa per donar suport als nostres productes i a la nostra gent. Per això, en Consum, prop del 70% de les compres es fan a proveïdors locals. Així podem oferir-te els productes més frescos comprometent-nos amb els proveïdors pròxims. Perquè pensar local és ser cooperativa. Consum. Junts és cooperativa. El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la 2ª edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital. El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.
Pues nos quedan 16 minutos para llegar a las 11. Aquí estamos con Amparo Folgado, por cierto, presidenta del PP de Torrent, que es que no me ha dado tiempo ni a presentarte, como has llegado sobre la campana, sobre la bocina, y con José Seco, presidente del área de educación del sindicato CESIF Comunidad Valenciana. Aquí seguíamos hablando de las motos, que nos gustan las motos, faltaría más, y decía José, es verdad, ¿no? La anécdota. El último campeón de 80 centímetros cúbicos fue el desaparecido, tristemente, Champerreros. Sí, el año que él ganó el campeonato se eliminó la categoría de 80 centímetros cúbicos y entonces, pues claro... un torrentino ilustre en ese sentido. Y otro gran campeón, que la muerte siempre es terrible, pero la muerte tan absurda de una persona como Ángel Nieto, o sea, que le pegaron por detrás en un quad en Ibiza, es que fue surrealista. Lo digo porque también fue campeón de 80 centímetros cúbicos. Sí, y de Ángel 50 Nieto. Y de 125, la verdad es que fue un ejemplo para todos. Y yo lo veía además en las retransmisiones de motos, que a mí me gustan mucho, y la verdad es que estaba el hombre fenomenal y tenía 70 años. ¿Sabes esto? Casco, llevarlo anudadito y apretadito, ¿eh? O sea un quad, sea una moto, sea lo que sea. A ver, rápidamente voy con vosotros, cada uno ya un poco por separado, cada uno con vuestros temas. José, tenéis elecciones sindicales el día 1 de diciembre. Efectivamente, el día 1 de Cuéntanos. diciembre entra en toda su magnitud, si cabe más, la democracia a los centros educativos, porque se inicia el proceso de votación durante el 1 de diciembre y ahí fundamentalmente de lo que se trata es que el conjunto de docentes que están ocupando una plaza en un centro educativo, en nuestro caso como CESIF solo se presenta a la parte pública en los centros públicos, puedan elegir en libertad a sus representantes para que defiendan sus derechos ante la administración, que realmente es nuestro contratado. ¿Y cómo llegáis a esta fase electoral? Mira, también, toque para calentar el ambiente ya de las que luego estarán por llegar, municipales y autonómicas, para que vayamos cogiendo carrerilla ya, ¿no? Bueno, nosotros llegamos muy, muy ilusionados. Creo que durante estos casi 4 años hemos hecho un trabajo muy, muy importante. Hemos siempre primado el defender los derechos de los trabajadores y de los centros educativos y de los equipos directivos para aumentar la calidad en la educación, y en ningún momento ningún color político nos ha limitado nuestra libertad y nuestra profesionalidad a la hora de pedirlo. Somos un sindicato independiente, no le debemos nuestra financiación a nadie que no sea nuestros afiliados, que pagan religiosamente, como se suele decir, su cuota, y por lo tanto cuando alguien lo hace bien, sea del color que sea, se dice, y cuando alguien lo hace mal, sea del color que sea, también se dice. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que el conjunto de docentes han visto cómo trabajamos, han visto todo lo que peleamos y que nuestro único objetivo es la calidad. Ese 1 de diciembre será la jornada electoral. Efectivamente. La campaña electoral empezará sobre el 14 y ya se podrá trabajar en pedir lo importante en esa campaña de cara al día 1. Y ahora, pues bueno, lo que estamos haciendo es dar a conocer nuestro listado, que yo creo que contamos con profesionales muy importantes en nuestra lista, de todos los sectores, de todos los niveles, primaria, infantil, secundaria, bachillerato, escuela oficial de idiomas, FP, y creo que es el mejor reflejo de que somos el sindicato que mejor puede representar, evidentemente, los intereses del profesorado de lo público en la Comunidad Valenciana. Bueno, ahí estáis, y ya unas cuantas décadas. Sí, bueno, representando... se trata, yo creo que de ser coherente con lo que se pide y con lo que luego se exige, y en ese sentido, por eso la llamada antes a la responsabilidad y también al acuerdo de todos los partidos políticos por apostar por la educación. Si no apostamos por la educación, el futuro que nos espera es muy complicado. Amparo, te lo pregunto a ti, pero que tiene y luego en esto, luego te pregunto también por Torrent, la campaña del FICUS y todo esto. Por cierto, hay que volver a lamentar una caída de una rama ayer otra vez en la ciudad de Valencia que provocó un herido leve, por fortuna. Digo, hombre, herido siempre hay que lamentarlo, pero gracias a Dios fue leve. Como no se podan las cosas, pues luego queremos ser Capital Verde en 2024. Pero en fin, es lo que hay un poco en el escenario. Sobre esto que estaba hablando ahora, José, lo hemos comentado a primera hora también hoy aquí en el Intercafé, un detalle importante. Ayer apareció un informe del diario ABC donde se reflejaba cómo España cada vez tiene más dependencia del erario público respecto del ámbito privado. Pero, como también hemos definido muchas veces,
A mí me parece injusto cuando hablamos de la catalogación, por ejemplo, del ámbito de los funcionarios, decir, es que hay 3,5 millones de funcionarios en España, ya, pero es que hay muchas vertientes y muchos matices. Y aún así, siempre los sindicatos, y ahora también se lo voy a preguntar a José, siempre se quejan de que falta estructura, con lo cual, claro, pues claro, yo entiendo que también la gente diga, bueno, pero si tenemos un colectivo tan amplio dentro del gasto, de los gastos generales del Estado, es decir, ¿cómo es posible que al mismo tiempo nos falten recursos, ¿no? Y tú lo has vivido y lo vives también, por ejemplo, en el Ayuntamiento, o en el Ayuntamiento de Torrent. En la administración pública, y además hay que tener una cuestión clara, es decir, y además va un poco al hilo de lo que estábamos diciendo antes. Cuando en la medida que muchísimas administraciones, en este caso la autonómica, delega sus funciones en las administraciones locales, lo que te está generando es una sobrecarga de trabajo y una necesidad de mayor personal. Pero además es que se tiene que de alguna forma ir supliendo aquel personal necesario que por razones obvias, o bien por jubilación o por algún tipo de actuación, deja de estar dentro de la propia administración, suplirlo para poder tener las características. Pero hay un dato importantísimo. Al final, yo creo que muchísimas administraciones están sobredimensionadas posiblemente en sus trabajadores, pero porque no están bien distribuidas en los diferentes departamentos tan necesarios, ¿no? Con lo cual a veces se tiene que dejar una flexibilidad para que algún funcionario en un momento dado pueda cambiar de una administración a otra, de un departamento a otro, cuando realmente es necesario reforzar en ese departamento, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que a veces no se soluciona, y a veces estamos viendo que hoy por hoy lo que se está marcando desde el Gobierno de España es esa situación de necesidad de un empleo estable con ese refuerzo de lo que es el empleo público, cuando realmente lo que también hay que primar es dentro de los propios empleos privados, de las pequeñas pymes, de los empresariado y de los trabajadores por cuenta propia y ajena, que también tengan sus garantías necesarias, cosa que hoy vemos que muchísimos de ellos, muchísimas pymes, muchísimos empresarios de pequeño comercio se están viendo ahogados por los grandes gastos que se están generando por la situación actual. Desde tu perspectiva política, ¿sería posible adelgazar la estructura pública o, como estamos hablando, más bien hacer una redistribución del ámbito de los funcionarios? Es decir, hay que saber que hay partes de la propia administración que necesitan refuerzo, es decir, no se puede hacer una aseveración, es decir, se tiene que adelgazar por sí, es decir, es como si fuéramos a adelgazar. Hay una necesidad, por ejemplo, en el ámbito educativo de reforzar los centros educativos o sanitarios, con profesionales a veces del aspecto tanto de la educación como del plan psicopedagógico. Hay una necesidad clara dentro del ámbito de lo sanitario de reforzar las plantillas, porque es una necesidad. Una, porque se genera en la propia pandemia de esa necesidad de atención, y dos, porque en muchísimos casos, muchísimas personas, su patología por no haber podido ser atendida con los plazos considerados y al final se generan esas listas de espera tan largas, se van cronificando, ¿no? Y es una necesidad real de una mejor atención. Pero también es cierto que a lo mejor hay algún tipo de administración que está sobredimensionada en su aspecto, o a lo mejor en estos momentos no es tan necesaria. Creo que es una cuestión mucho más seria de saber analizar las necesidades de cada administración o de cada departamento para poder dar la respuesta al ciudadano. Esto lo habéis dicho. Al final hablamos de que el ciudadano claro, sufre que no se le atienda y que no tenga la atención necesaria cuando hay una situación en que la necesita. Hemos vivido en estos meses anteriores esa necesidad de atención presencial que necesitaban en muchísimos departamentos y que no tenían acceso por la situación del COVID. Pero es que esa necesidad de atención presencial es una realidad con muchísimas personas. Es decir, no podemos estar diciendo y exigiéndoles a los bancos que atiendan a nuestros mayores y a cualquier persona de forma presencial y nosotros, la administración pública, hacer oídos sordos y no hacerlo. A ver, en el capítulo, por ejemplo, de docentes. Lo digo porque este informe apareció ayer y, insisto, y a veces parece que os ponen de malos de la película. Es verdad que el Estado está soportando una carga muy grande, muy importante, pero esto nos llevaría a un nivel de reflexión muy importante. Ayer creo recordar con esos datos que en torno a 600.000 nuevos empleos públicos se han creado en los últimos años. A mí me parece más bien que el problema lo tenemos por la parte privada, donde falta dinamización para que hacer crecer a las empresas, autónomos, atraer riqueza y evidentemente generar empleo. Creo que el problema está por ahí. Bueno, yo en primer lugar lo que sí que me gustaría es diferenciar entre quién cobra de los fondos públicos y quién es funcionario, porque evidentemente hay mucho asesor y mucho
bueno, pues en torno alrededor de los cargos... Complemento de la función pública, llamémoslo así. Que evidentemente computan, porque cobran de los impuestos, en este caso, de los valencianos y valencianas, pero a nivel de España, pues de cada una de las administraciones, y luego están los funcionarios en los diferentes niveles que hemos superado unas pruebas y que, bueno, hemos demostrado en un momento determinado nuestra capacidad para desempeñar un puesto de trabajo o todos aquellos que tengan que ver con nuestra capacitación profesional. En este sentido, yo creo que hay que racionalizar los esfuerzos, y yo me fijaría más en todos esos números que acompañan a los funcionarios y que no lo son, y que sí que cobran de los impuestos. Y dicho eso, yo creo que los datos son claros y se estaba comentando aquí en la mesa. Tenemos en los últimos estudios que han salido que se necesitan a nivel de España alrededor de 4.000 médicos de familia, se necesitan más de 1.000 pediatras, que en los próximos 4, 5, 6 años se van a jubilar alrededor del 20-30% de estos profesionales, y que vamos a tener ahí un problema importante. Eso hablando de sanidad, que evidentemente mis compañeros y compañeras de sanidad saben muchísimo más, pero que son datos que yo creo que la gente puede entender. En este curso escolar, y lo hemos hablado en algún programa, también hay prácticamente 700, 800 docentes menos, porque eran los que venían por refuerzo COVID y que la Consellería eliminó porque el Estado no les pagaba y ellos no han hecho el esfuerzo económico para mantenerlos, cuando nosotros como CESIF, como sindicato CESIF, lo que pedimos es que se sacaran esos fondos de la Generalitat Valenciana y que acompañáramos al alumnado teniendo un número menor en el aula para poderlos atender mejor. Respecto también a lo que comentabais. Rápido, que le quiero preguntar a Amparo también por Torrent. Los resultados de la COVID es que nosotros en CESIF Ayuda, que es el apartado que tenemos de ayuda psicológica dentro del sindicato, estamos viendo consecuencias tanto en docentes como en alumnado de toda esa circunstancia tan difícil de la COVID. Y eso se requiere de que hayan recursos, de que haya personal en los pilares del estado de bienestar. Amparo, ¿precampaña electoral o no ya? Bueno, nosotros llevamos una campaña permanente, ya llevamos durante años. Yo desde que te conozco estás en campaña. Sí, no. Y fue prácticamente al inicio de esta legislatura, o sea que afortunadamente... Con lo cual, bueno, pues yo creo que lo importante es que como político y como alguna persona que se presenta por cualquier político sepa trasladar sus propuestas y sepa defender las propuestas no solamente los 15 días antes de la campaña electoral, en la propia campaña o luego las fechas que se consideren, sino desde el primer momento. Y nosotros lo hacemos así, ¿no? De hecho, esta semana, aparte de que hacemos nuestras actuaciones, pues tenemos varias salidas fuera del municipio, con nuestro despacho en la calle, con nuestra paella, pues la paella que llevamos, la paella rusa, para explicar un poco de qué forma se ha ido y se sigue tirando el dinero de los torrentinos en alguna serie de compras de inmuebles que no son posiblemente los más necesarios, y sobre todo trasladando las propuestas reales que la ciudadanía está pidiendo, porque además nos ha permitido durante todos estos años y estos meses de estar muy presentes en la calle, palpar y percibir y escuchar lo que la ciudadanía necesita y no lo que el político simplemente dice. Y que, por cierto, hubo quien os criticó al PP por escenificar a la policía local, hablando del tema de funcionarios. Yo entiendo que para a lo mejor denunciar hipotéticamente una falta o una carencia de agentes, concretamente en Torrent. Hay una carencia real. Nosotros buscamos una fórmula lo más clara posible. Veníamos denunciando, y lo venimos denunciando, que la plantilla de la policía local está muy mermada, y la actuación que están haciendo los propios miembros de la policía, la verdad es que hay que agradecerles los refuerzos que hacen y todo el trabajo que hacen, porque están se ha reducido prácticamente en casi 40 agentes. Entonces, la forma más visible, que decían, bueno, es que si aquí existiera la policía de barrio, si la viéramos como la conocíamos cuando gobernaba el Partido Popular, y la gente se acuerda y dice, es que es necesaria esa policía de barrio, pues bueno, era la forma mucho más visual y sobre todo de que llegara a la gente, pero que además la gente percibiera esa realidad. ¿Y se lo tomaron bien en la policía local? Sí. Muy bien, lo digo porque como recibiste críticas, por eso... Bueno, yo creo que esto es como todo, habrá gente que le gustará más y a otros le gustará menos, pero bueno, eso siempre es asumible. Muy bien, ¿alguna cosita más pues de este modelo de precampaña? Bueno, que seguís en el PP, como es lógico, a toda máquina. Le hemos preguntado a tu compañera también, Beatriz Gascó, la parte de Castellón, a ver si podemos tener aquí a Alberto Fabra. Tengo ganas ya pues eso sería un lujo. Como parece... Yo he tenido ya la oportunidad de poder entrevistarlo en alguna ocasión, que de hecho se llevó un buen susto con el COVID, recordémoslo, que casi le cuesta un disgusto muy serio. O sea, fue una de las personas que padeció en sus carnes y de qué manera
la enfermedad. Don José Seco, pues nada, que usted nos irá contando, ¿no?, de cara a este proceso electoral del 1 de diciembre. Usted siempre nos cuenta muchas cosas. Hasta sabes de motos, fíjate, como buen chistano. Yo, ahora que hablar de la policía local y que lo hemos visto en mi pueblo este fin de semana, agradecer desde vuestros micrófonos el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo lo que es un gran evento como el Gran Premio, a las policías locales que vienen de muchas localidades. Correcto. Para ayudar a Protección Civil, porque creo que al final, bueno, es importante que todo ha salido bien gracias a su colaboración, que es fundamental. Don José Seco, presidente del área de educación del sindicato CESIF Comunidad Valenciana, gracias por estar aquí. Amparo Folgado, presidenta del PP de Torrent, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sujeta a ese ficus que tenéis en Torrent tan bonito, en el cual hicimos el programa, 2 programas especiales con motivo de la Semana de la Movilidad. Hay que conservarlo y preservarlo. A veces más que el problema del ficus lo tenemos en algunos inmuebles que se están cayendo. Pues muy bien. A las 12, Juan Fran Valvera, como siempre, con Mañana es tarde. Nosotros volvemos con más Intercafé. Gracias, mañana. Gracias por estar ahí. Adiós.